Seguimos en la quinta pata de la noticia y ahora volvemos al Living Roncón tranquilo. Ahora se nos acompaña el ministro de Cultura de la Nación, Pablo Abeluto. Muchísimas gracias por venir. Gracias a ustedes. Quería empezar con algo que dejó anoche Marcelo Tinelli, que anoche se quejó, tuiteó después de haberse quejado en su programa, que se ponen nerviosos, insultan, hacen campañas desde cuentas truchas, amenazan. Pensé que eran diferentes. Bueno, estaba hablando del gobierno de Mauricio Macri y como usted es uno de los que está detrás del pensamiento de la comunicación oficial, le pregunto si les pone nervioso el humor político. No, en absoluto, al contrario. Yo y bueno, el equipo del gobierno y yo también, digo, disfrutamos el humor político, no hay nada por lo que ponerse nervioso y mucho menos utilizar redes sociales o gente para perseguir a nadie. Eso es bueno, correrá por Marcelo, que tendrá sus evidencias o lo que sea, pero no es nuestro caso, digo, es una acusación falsa. Ayer lo que se multiplicaba en las redes sociales esta era idea de Tinelli mercenario K. ¿No? Y lo vinculaban tampoco a todas las apariciones que él había tenido durante momentos importantes electorales del kirchnerismo. ¿Vos crees que, al menos, no sé si la idea de mercenario acá, pero de que tuvo una relación política con el kirchnerismo? No, yo creo que las grandes figuras del espectáculo y las grandes figuras que son muy convocantes en términos de audiencia, se manejan en función de lo que cuidan es su propia relación con el público y yo creo que Tinelli cada vez que ha opinado ha sido sincero en términos de sus propias opiniones. No creo que se mueva en relación a intereses políticos o partidarios o de conveniencia. Creo que es un ciudadano que expresa sus opiniones, tiene por supuesto una gran repercusión cuando habla de política o cuando y uno puede estar de acuerdo o no con lo que dice. En este caso del tuit no estoy en absoluto de acuerdo, pero en otros casos he estado de acuerdo. Ahora, cuando en el equipo de comunicación del presidente se sientan todos delante del televisor y ven al imitador de Mauricio Macri, nos reímos. En pata y en remera, como anoche. No, nos reímos. Yo creo que el humor Ahí está político, la foto. El humor político acompaña a la Argentina desde el siglo XIX. Digo, y forma parte de una de las tradiciones más ricas. Hubo humor político uno de los refugios durante la dictadura militar fue el humor político en la revista Humor, fue en la época de Onganía con Tía Vicenta, la tradición del mosquito, digo, Tato Bores. Enojarse con el humor político es enojarse con una de las facetas que además más nos ayuda a los ciudadanos y también uno, como una vez que sos una figura pública, tenés que saber que forma parte del trabajo. Una cosa que nos sorprendió a todos en los últimos días fue la designación de la directora general de discurso, de Julieta Herrero. La conozco, Julieta, trabajé con ella. En la ciudad, ¿verdad? Sí, claro. ¿Nos explicas a todos qué hace el director general de discurso? No, básicamente implementa una estrategia de comunicación, en este caso del presidente. Julieta es una extraordinaria profesional, trabajé durante muchos de estos últimos 3 años con ella. El nombre del cargo por ahí llama equívoco, pero básicamente es la persona que tiene a su cargo. El presidente tiene que dar muchos mensajes por día, muchas veces en actos protocolares, muchas veces en actos oficiales, y alguien tiene que estar de algún modo ordenando la información sobre lo que el presidente va a hablar. Bueno, Julieta es quien tiene esa responsabilidad ahora en la presidencia de la Nación. Y ahora cuando Macri dice la frase la pata y la remera... Ese es Mauricio. No, ese es el presidente. O por ejemplo, hace un rato, hoy en La Bolsa citó al polémico Bambino Veira. Digamos, ¿eso es él? Es él. A ver, nosotros tenemos un presidente que es un ser humano, es espontáneo, es el mismo, no tenemos esas figuras megalómanas que tuvimos hasta hace poco y que forman parte más del estilo de liderazgo del siglo XX, es decir, esos líderes absolutos que sabían sobre todo, que estaban por encima de los hombres. Macri es un tipo normal que hace bromas y citas en función de Igual lo nos gusta que sepan de todo, ¿no? A mí Nuestros no. líderes políticos. A mí no, me parece que sepan más. Me parece que lo que a mí me importa de un líder político es que sepa escuchar a todos. No que él sepa de todo, me parece un peligro. Yo no creo que haya alguien que sepa de todo. No. Ahora, de todos modos, ahora quería preguntar precisamente sobre eso, sobre el hecho de saber escuchar y poder volver atrás. Sí, claro. Pero volviendo al tema de la directora general de discurso, ¿le molestó la comparación con la secretaría que tenía Foster, la Secretaría de Coordinación Estratégica para el Pensamiento? Me pareció desafortunada. Lo conozco mucho a Diego Cabot porque fui su editor, que fue quien escribió sobre este tema. Pero no, a ver, me pareció desafortunada la comparación
porque la Secretaría de Foster hacía algo que nosotros no hacemos, que era utilizar una repartición del Estado para, para capturar o para, en todo caso, para a favor de un interés partidario, el de un sector, en este caso del mundo intelectual, en el que Ricardo Foster interviene. Y eso a mí no me parece que las políticas públicas y las políticas culturales en particular, las de comunicación, son para todos, porque son del Estado, digo, no son de un sector. Y en ese sentido me parecen dos trabajos completamente diferentes, el de Julieta Herrero y el de Ricardo Foster. Habías traído esta idea de un presidente que sabe escuchar. ¿No abusan mucho de esta idea de cometemos errores, escuchamos y cambiamos? No sé si es una idea de la que abusemos, forma parte del trabajo cotidiano, digo, cuando uno se equivoca, corrige. Digo, cuando vos te equivocás, corregís, cuando yo me equivoco, corrijo, y me parece que en todo caso eso habla de humildad. Digo, la soberbia es empeñarse en el error y mantenerlo. Creo que en muchos casos la enorme complejidad de lo que nos dejó el gobierno anterior, digo, y a veces uno no termina de entender lo que es vivir en un país donde bueno, ni que hablar de la situación de las tarifas, donde los más ricos pagaban lo mismo que los más pobres. Hoy el 33% de los argentinos no paga el gas, paga el traslado y paga los impuestos, pero la garrafa social y la tarifa social hacen que el 33% más pobre no pague. Ahora, y a su vez hace que el 20% más rico pague muchísimo. Y eso me parece, va en contra de todos los prejuicios, que este tipo gobierna para los ricos, este tipo gobierna para los ricos. Va en contra de todo eso. Ahora vamos a los prejuicios también. Dale. Pero precisamente sobre el tema tarifa. Sí. 3 meses le estuvieron diciendo esto es mucho, les está saliendo mal, están llegando facturas de 1.500, 2.000%. ¿Cuántas veces tenían que equivocarse hasta terminar ahora en una situación intermedia, digamos? A ver, te falta un dato desde mi punto de vista, que es cuál era el nivel de complejidad de la situación que estábamos recibiendo. Es decir, y en particular en el caso del gas. Hoy nosotros, ni aunque pudiéramos todos los argentinos pagar la cuenta del gas, estaríamos en condiciones de consumir el gas que estamos necesitando porque no tenemos posibilidades de producirlo. No solo en el país, sino tampoco de importarlo. Digo, posibilidades fácticas de hacerlo. Entonces, tal vez no fuimos lo suficientemente dramáticos y realistas al describir el desastre que dejó el gobierno anterior. Digo, en términos, en particular en este área. Hablando de tarifas, en mi casa hace un año me llegaron 263, el mismo periodo de este año 1.820. Calefactor y ANAFE. ¿En su casa? En mi casa estoy un poquito por debajo. Somos 2 que vivimos, digo, y tengo más cosas eléctricas que gas, solo las estufas de tiro balanceado. Pero sí, a ver, por supuesto que duele. Y por supuesto que duele en el bolsillo y sería insensato plantearse que uno no ve la realidad donde hay muchísima gente que la está pasando de un modo, digo, que cuesta. Digo, ahora, hay una diferencia, no lo estamos diciendo la verdad. Esto que está pasando y estos debates abiertos donde todo el mundo opina y donde todo el mundo dice su punto de vista, no era algo que pasaba en la Argentina con facilidad en un mismo programa, en la televisión pública, coincidimos en el tema. absolutamente. Entonces me parece que, digo, sin dudas el impacto de las tarifas es grande, porque el impacto del desajuste anterior fue tremendamente grande. Alberto, no quería dejar que se vaya sin hablar antes de su ministerio. ¿En qué se diferencia el proyecto cultural del gobierno actual comparado al anterior? Bueno, te lo mencionaba recién. La primera cuestión es que nosotros no usamos la cultura en términos de propaganda y de utilización partidaria. Lo que nosotros queremos lograr es una inserción federal de nuestras políticas culturales. Lo acabamos de hacer en Tucumán. Inauguramos la muestra de arte argentino más grande en décadas en Tucumán y va a estar itinerando por todo el país. Y es una cosa que estoy muy, muy orgulloso y que si anden por el norte les recomiendo verlo. Y además creemos mucho en la producción contemporánea de nuestros artistas, de nuestros intelectuales. Creemos que estuvimos un poco enamorados del pasado y ahora llegó el momento de enamorarnos del presente. Antes de despedirlo, le escuché decir que no necesitan artistas que aplaudan. No, claro. ¿No los necesitan tampoco, o no los encuentran? No los necesitamos. Digo, a ver, los artistas son... Digo, ¿no le gusta a un presidente que efectivamente es un sector del mundo artístico, intelectual comprometido con el gobierno? Mira, la opinión de un artista es tan relevante como la opinión de un plomero, la opinión de un periodista, la opinión de un sociólogo, la opinión de una maestra
o la de un albañil. Digo, porque en la democracia cada uno es un voto. De un artista, ¿qué es lo importante? Su obra, de un intelectual sus ideas, de un escritor sus libros, de un cineasta sus películas. Y ahí no hay selección ideológica, ahí me importan todos. La política cultural tiene que dar cuenta de todos. Entonces, si solo me voy a ocupar de los que me aplauden, estoy siendo muy poco ético en términos del uso de los recursos públicos, y además estoy haciendo algo que el kirchnerismo se ocupó de mostrar que no sirve para nada. Ministro, muchísimas gracias por haber venido. No, gracias a ustedes. Y hasta acá llegamos, Marcela. Gracias por acompañarnos. Nos reencontramos mañana a las 21 horas para seguir buscándole la quinta pata a la noticia. Buenas noches.